La bandera, vamos a seguir con la sesión 20. Todo lo que puedo. ¿Cómo le hago para quitar esta madre? Porque no sé. Todo lo que puede ser dicho acerca de conjuntos puede ser expresado en términos de mapeos y sus composiciones. Pues sí, bueno. Como we stressed, ¿qué significa stressed en matemáticas? We have stressed, have stressed. Copiar. That includes everything about elements of sets. Digo, a ver qué dice. Caray. Como nosotros, quién sabe qué antes, eso incluye, o sea, lo que puede ser expresado, todo lo que puede ser expresado incluye también todo acerca de los elementos de un conjunto. Vamos a extender este punto de vista a categorías otras que no sean conjuntos abstractos usando lo que llamaremos figuras. Recordemos que para, que, que para un elemento, para especificar un elemento de un conjunto, por ejemplo, de Emilio, aquí, usamos el siguiente mapeo E desde un conjunto terminal uno al conjunto dado. Pero por ejemplo, a ver aquí, a ver en este caso, ¿no? En este caso aquí tenemos el objeto terminal T, que es este, el papel y reflexivos. Y por ejemplo, para puntuar el X o el W, sería así, ¿no? Ah, no sé, no me convence esto. Vamos a seguir leyendo. Todo lo que podemos, todo lo que, todo lo que quisiéramos decir acerca de Emilio como elemento del conjunto, lo podemos expresar en términos de este mapeo, ¿no? Este mapeo E. Mm, por ejemplo, para evaluar el mapa de género G, en el elemento Emilio, simplemente componemos los mapas y obtenemos esto, ¿no? Lo que we chose G siguiendo a E es igual a M, ¿no? Ok. Pues, subrayado como hemos destacado. Ok. O sea, es que esto de Deep Learning lo debería de guardar, ¿no? Porque si lo usamos seguido, ¿no? Bueno, lo vemos aquí y lo guardamos aquí, ¿no? Y pues esto lo quitamos, ¿no? A ver, cuando vemos esto, bueno, para quitar esto.
En el marcador. ¿Qué me sale? Encontrar marcadores. Bueno, sí, ya. Ok. Esto es evaluando su composición. O sea, es decir, vamos a escribir esto, G siguiendo el mitrio igual a masculino evaluando su composición. Nosotros necesitamos recordar dos reglas separadas. La ley asociativa y la regla para composición de mapeos son la misma cosa. La asociatividad y la composición de mapeos son la misma cosa. Ok, sí. Estoy de acuerdo. Ok, sí. Ajá. En el conjunto del primer ejemplo, también hay un mapeo para el elemento Cati y para el elemento y para cada elemento del conjunto. Pregunta, ¿no? Entonces, sí, cada elemento es un mapeo desde el objeto terminal. Entonces, X, ¿no? Aquí pone todos los elementos como X. Y ya. Es siempre el último mapeo el que representa el elemento. Pregunta Homero y dice. Este caso surge más frecuentemente, pero tú puedes componer mapeos en cualquier orden mientras el dominio y el codominio coinciden. Por ejemplo, puedes componer los siguientes mapeos y obtener un mapeo constante. What is the one member exactly? Es cualquier conjunto terminal. Tú puedes pensar de este como si fuera el conjunto Homero. Cuando tú estás, cuando es el que, when you are the one who, cuando tú eres el que te estás refiriendo al elemento del conjunto X. El elemento del que tú estás hablando acerca es el elemento Homero X, que es tú apuntando a ese elemento, ok. Entonces Homero dice, pero el conjunto de un elemento también puede tener un elemento. Si cada elemento es un mapeo, ¿cuál es el mapeo detrás del elemento de un elemento? ¿Cuál es el mapeo detrás del elemento del conjunto con un elemento? Es una muy buena pregunta. La pregunta es el mapeo de identidad del conjunto terminal. Empezamos con la idea del conjunto terminal, el cual no necesita la idea de elemento, pero solamente la idea de mapeo. El teorema básico que hace este trabajo es en cualquier categoría C, cualesquiera de dos objetos terminales son isomorfos. Lo que ponemos en la lección 19. En la categoría de conjuntos esto resultó obvio, porque el objeto terminal son conjuntos con un solo miembro, pero en otras categorías esto no es tan simple y el resultado no es muy obvio. Por ejemplo, en la categoría S bonita de los mapeos de conjuntos o sistemas dinámicos, el endomapeo terminal fue el endomapeo este, ¿no? Ok. Mientras que en la categoría de grafos y reflexivos, el mapeo terminal fue el grafo con un punto y una flecha, este, ¿no? O sea, básicamente el mismo que este, ¿no? Pero acá no se nombra el A, pues. Ajá.
Mm. Resulta que T es cualquier objeto terminal, es decir, un objeto en la categoría tal que para cada objeto de X, la misma categoría existe exactamente mapeado. Ok. Entonces T es otro objeto, no. Bueno, aquí explican un otro más. Si en una categoría particular nosotros hemos determinado cuál es el objeto terminal, entonces nosotros podemos determinar cuáles son los puntos de cualquier objeto. Supongamos que T es un objeto terminal en la categoría C. Entonces cualquier mapeo C desde T a otro objeto X de esta categoría es llamado un punto de X. Por ejemplo, lo que estamos haciendo acá, ¿no? Si yo tengo y entonces para que esto sea un mapeo, este es mi T, ¿no? Para que esto sea un mapeo tengo que enviar este a un punto y este a una flecha, pero puede ser esta flecha, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy marcando un punto de X, pero este solito no es un punto de X, tiene que tener una flecha, ¿no? Lo cual se me hace raro porque me gustaría que fuera la misma flecha esta. Ah, no, pero tiene que cumplir, claro. A ver, vemos este punto, por ejemplo, ¿no? Y ¿no? Pero tiene que cumplir pues las dos ecuaciones, ¿no? O sea, si lo hacemos aquí sería así, pero si lo hacemos, por ejemplo, acá, estamos enviando, tenemos acá la flecha, esta es la flecha A, entonces la flecha vamos a llamarle D, este sería el punto Q, ¿no? Entonces acá tenemos el punto Q acá y la flecha D, donde este es S, desde D apunta a Q y S también apunta a, y T target también apunta a Q. S y Q. Entonces recordemos que debe de cumplir, aquí le vamos a poner S' y T', ¿no? Entonces según esto, nuestro Q va a W y nuestro D va a C, ¿ok? Y recordemos que debe de cumplir, que debe de cumplir, qué ecuaciones debe de cumplir. Debe de cumplir que P, vamos a llamar FD de puntos, este vamos a llamar FA de arrows. Entonces debe cumplir que primero S y luego FD, SFD, SFD debe ser lo mismo que FA y S', ¿no? Pues está al revés. Se debe de cumplir que primero S y luego FD, es decir, S y luego FD, así está bien. Esto debe ser igual a primero FA y luego S, ¿no? Y la otra es FD
La otra es primero enviar, la otra que hay que cumplir es T y luego FD, es FDT, aquí S', FDT, igual a FA T'. Entonces recordemos que el source son las rayitas negras, ¿no? Entonces con nuestro mapeo, enviando primero el D por primero S y luego acá nos da W. Entonces por este lado es W. Si se lo aplicamos pues al D, ¿no? Que sabemos que se lo podemos aplicar. Y si lo hacemos por este lado, aplicándole a... Ah, no, aquí hice algo mal. A ver, F sería DS, así, y acá sería A, primero va el F, aquí le hice al revés, ¿no? Es S' después y primero es FA, ¿no? Sí, son esas, ¿no? Sí. Y acá sería entonces T' y después FA. Entonces aquí le aplicamos D, aquí le aplicamos D y queremos ver, ¿no? Si se cumple. Entonces esto es W, es decir, D, S y luego FD. Y luego de este lado es D, FA y luego S' que es el negrito, W. Se cumple. Y luego D, vamos con el siguiente, D, T y Q. D, T y FD. Esto es igual a W. Esto ya no lo voy a cumplir, ¿no? Esto sería D, FA y T, que es la puntiaguda, nos van a Y. Y aquí hay algo raro. O sea, tendremos, o sea, este no es un punto, ¿no? Estas dos no son un punto, ¿no? El único punto sería este. O sea, los puntos de, para que aquí hubiera un punto, tenemos que agarrar este con este, ¿no? Porque es el único que regresa a donde mismo. Vamos a ver qué dice acá la bandera. Aquí está, ¿no? Bueno, ahí estamos en el mapa de reflexión, ¿no? Pero vamos a verlo con esa bolita. Que también es básicamente lo mismo, solo pues que acá no puede haber... bueno, no es lo mismo. Bueno, sí es lo mismo, no solo que aquí no puede haber dos flechas, ¿no? O sea, por ejemplo, borramos una de estas flechas, pues ya no pueden salir dos flechas de un elemento, ¿no? Y ya, pues, el objeto terminal es este, ¿no? Es este, ¿no? Ah, aquí. Un punto de X es un mapeo T, de T a X donde T terminal. Esto significa que en la categoría de conjuntos, los puntos de un conjunto son precisamente los elementos del conjunto. Mientras, mientras hemos encontrado que los elementos de un conjunto X son los mapeos del terminal al conjunto X, nuestra siguiente tarea es encontrar cuáles son los objetos, cuáles son los puntos de los objetos de otras categorías. El primer ejemplo es la categoría S con bolita. Los mapeos de conjuntos. Uno puede adivinar que los puntos de un endomateo son los elementos que estaban previamente en el conjunto, pero esto no es así. Por ejemplo, tomemos el siguiente endomateo. Ok. Alguien puede encontrar
un mapeo desde el objeto terminal T aquí. Y pues como es exactamente igual que el anterior, el único punto, el único que es este, ¿no? Y aquí dice mapea el elemento, mapea este elemento al elemento con el loop en X, ¿no? O sea, correcto. Es el único mapeo que existe de T ahí, en esta categoría. El objeto X bolita alfa, tan complicado como se ve, tiene un solo punto y el punto es el mapeo. Okay. Esto parecería obvio, dado que hemos visto que los mapeos de esta categoría tienen puntos fijos a puntos fijos a puntos fijos. La conclusión es que en esta categoría de puntos significa que we have been called fixed points. En esta categoría de puntos significa lo que hemos llamado puntos fijos. Esta es una buena pregunta. Pues si tienen punto, ¿cómo describimos los otros puntos? Estos puntitos, no los otros dots. Estos son puntos. Español, ¿cómo? Si dots y puntos, los dots. ¿Cómo escribimos los otros elementos? No podemos decirlo. Al principal. Entonces, ¿cómo los descubrimos los otros elementos, no? Porque si este es el punto, entonces ¿esto qué es, no? Si este es el punto, entonces ¿esto qué es? Ok. Sí, parecería desafortunado eso, ¿no? En esta categoría tenemos otros objetos que nos dicen los otros elementos. Recuerda que el conjunto de números naturales con el endomapeo sucesor, el que habíamos dibujado antes en la pasada, o sea, este es como los números naturales y el punto infinito es así. Esto solo nos daría el número de puntos. Correcto. Otro objeto que ha sido usado para encontrar el número de 0 ciclos de ciclos de ciclos de distancia 2 y otro que describe los ciclos los ciclos de distancia 3 y así. Puedes mapear de regreso hacia este elemento, ¿no? De aquí hacia acá. Sí, tú puedes preguntar acerca
de los mapeos desde cualquier objeto a cualquier objeto. Pero el loop, el ciclo, no puede ser mapeado a cualquier parte de esto. Eso es correcto. Y eso prueba que no hay puntos en n. O sea, no, claro, entonces no podemos mapear el loop a ningún punto de acá. Entonces este no tiene puntos. Dice, ¿no? Ok, es una tabla. En cualquier categoría C, el objeto terminal es este y esto significa, ¿no? En ese es esto y ese elemento. En esto es esto y son puntos fijos. Y en ese reflexivo es acá y también son puntos fijos, pero también son puntos fijos del grafo, ¿no? Es lo que hicimos hace rato, ¿no? Aquí uno puede ver que el chat se queda en la misma silla, ¿no? Mientras que chat se mueve a su asiento usual. Pero en las dos pinturas tenemos la misma información de ellos. ¿Cuántos mapeos del grafo terminal a este grafo hay? Solo hay uno, ¿no? Solo este, ¿no? Porque este ya no cumple. O sea, también son los ciclos estos, ¿no? Acá también son como los puntos fijos. En los grafos también son los puntos. Y ya terminamos, cada vez duran menos, cada vez me voy más rápido, yo creo.